Bienvenido al canal Páginas Prohibidas, tu canal de audiocast de terror. Antes de empezar, me gustaría pediros que si os gusta la historia, consideréis suscribiros y activar la campanita para no perderos las próximas historias, y también dejéis vuestra opinión y sugerencias para futuras historias en los comentarios. Sin más preámbulos, comencemos. El misterio que aterroriza a Xochimilco. ¿Te imaginas un lugar donde cientos de muñecas mutiladas cuelgan de los árboles, mirándote con sus ojos vacíos? Un lugar donde los visitantes juran escuchar llantos de niña en plena madrugada, donde las muñecas aparentemente se mueven solas y donde hasta los guías más experimentados se niegan a quedarse después del atardecer. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los lugares más perturbadores de todo México, la famosa Isla de las Muñecas en Xochimilco. Pero esto no es solo la historia de un lugar extraño, es la historia de apariciones que han dejado a investigadores paranormales sin explicación, de testimonios que te van a poner los pelos de punta, y de un misterio que cada año se vuelve más intenso. Mi nombre es, tu nombre, y durante los últimos meses he estado investigando este caso. He hablado con testigos, he revisado archivos históricos, y hasta me atreví a pasar una noche entera en la isla. Lo que descubrí va mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Pero antes de revelarte todo lo que encontré, necesitas conocer la verdadera historia detrás de este lugar. Porque lo que la mayoría de la gente no sabe es que las apariciones comenzaron mucho antes de que don Julián empezara a colgar las primeras muñecas. Y eso, hermanos, cambia completamente la perspectiva de todo este misterio. Prepárate porque lo que vas a escuchar hoy va a cambiar tu forma de ver Xochimilco para siempre. Y te adelanto algo, al final de este video, vas a entender por qué los locales aseguran que esta isla está maldita desde mucho antes de lo que todos creemos. La tragedia que inició todo. Todo comenzó hace más de 70 años, cuando un hombre llamado Julián Santana decidió mudarse a esta pequeña isla en los canales de Xochimilco. Don Julián era un hombre solitario, que buscaba la paz de la naturaleza lejos del bullicio de la Ciudad de México. Pero lo que encontró fue todo menos paz. Según cuenta la leyenda, poco después de llegar a la isla, don Julián fue testigo de una tragedia que lo marcaría para siempre. Una tarde, mientras pescaba en su trajinera, escuchó gritos desesperados pidiendo auxilio. Al acercarse al lugar de donde provenían los gritos, encontró el cuerpo de una niña pequeña flotando en el canal. La niña, de apenas 7 años según los testimonios, se había ahogado en circunstancias misteriosas. Don Julián intentó salvarla, pero ya era demasiado tarde. Lo que más lo impactó fue la expresión de terror absoluto que tenía el rostro de la pequeña, como si hubiera visto algo horrible antes de morir. Días después del entierro de la niña, comenzaron a suceder cosas extrañas en la isla. Don Julián aseguraba escuchar llantos y súplicas de auxilio durante las noches. Al principio pensó que era su mente jugándole una broma cruel, pero pronto se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo. Una mañana, encontró una muñeca flotando exactamente en el mismo lugar donde había aparecido el cuerpo de la niña. Don Julián interpretó esto como una señal y decidió colgar la muñeca de un árbol como una ofrenda para el espíritu de la pequeña, esperando que esto le trajera paz. Pero las apariciones no solo no cesaron, sino que se intensificaron. Y fue entonces cuando don Julián tomó la decisión que convertiría a esta isla en el lugar más aterrador de México. Comenzó a colgar más y más muñecas, creyendo que cada una protegería a la niña en el más allá. Lo que don Julián no sabía era que estaba a punto de despertar algo mucho más antiguo y peligroso. Las primeras apariciones documentadas. A medida que don Julián fue llenando la isla con cientos de muñecas, los fenómenos paranormales se multiplicaron de manera alarmante. Los primeros testimonios documentados datan de principios de los años 60, cuando pescadores locales comenzaron a reportar experiencias que desafiaban toda lógica. Evaristo Hernández, un pescador que trabajaba en los canales cercanos, fue uno de los primeros en hablar públicamente sobre lo que vio. En una entrevista de 1963 para un periódico local, Evaristo juró haber visto a una niña pequeña corriendo entre los árboles de la isla, gritando y pidiendo ayuda. Lo más perturbador era que la niña parecía estar empapada, como si acabara de salir del agua. Pero la experiencia de Evaristo no fue un caso aislado. Otros pescadores comenzaron a reportar avistamientos similares. María Elena Vázquez, quien vendía flores en los canales, aseguró haber escuchado conversaciones entre las muñecas durante las noches de luna llena. Según su testimonio, las muñecas susurraban el nombre Esperanza una y otra vez. El caso más documentado de esta época fue el de la familia Morales, quienes se atrevieron a acampar en la isla en 1965. Según su relato, alrededor de las 3 de la madrugada, fueron despertados por el sonido de pasos pequeños corriendo alrededor de su tienda de campaña. Al salir a investigar, encontraron huellas de pies descalzos de una niña pequeña que llevaban directamente al canal. Pero lo más escalofriante ocurrió cuando el hijo menor de la familia, un niño de 8 años,
comenzó a hablar con la niña del agua como si fuera su amiga. Los padres, aterrorizados, decidieron abandonar la isla inmediatamente. El niño lloró durante todo el camino de regreso, asegurando que había dejado sola a Esperanza. Estos primeros testimonios establecieron un patrón que se repetiría durante décadas, una presencia infantil femenina, siempre asociada con el agua, y un comportamiento que parecía buscar compañía o ayuda. Pero lo que nadie esperaba era que estas apariciones estaban a punto de volverse mucho más intensas y aterradoras. El fenómeno se intensifica. A partir de los años 80, algo cambió dramáticamente en la Isla de las Muñecas. Las apariciones ya no eran solo avistamientos ocasionales de una niña fantasma, ahora incluían fenómenos físicos que desafiaban toda explicación racional. Carmen Ruiz, guía turística con más de 20 años de experiencia llevando visitantes a la isla, me contó una experiencia que jamás podrá olvidar. Era agosto de 1987, cuando llevó a un grupo de turistas estadounidenses a la isla. Mientras explicaba la historia del lugar, una de las muñecas que colgaba de un árbol cercano comenzó a moverse violentamente, a pesar de que no había ni una pizca de viento ese día. La muñeca no solo se movía, me explicó Carmen con la voz temblorosa. Era como si alguien invisible la estuviera sacudiendo con furia. Los turistas comenzaron a gritar y yo solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Pero el caso de Carmen no fue único. En 1994, el fotógrafo profesional Roberto Sandoval llegó a la isla para hacer un reportaje sobre lugares misteriosos de México. Lo que capturó su cámara esa tarde cambió su vida para siempre. En varias de sus fotografías aparecía la silueta traslúcida de una niña pequeña parada junto a diferentes muñecas, como si las estuviera protegiendo. Al principio pensé que era un defecto de la película, me confesó Roberto. Pero cuando revelé más de 200 fotografías y en 30 de ellas aparecía la misma figura, supe que había documentado algo extraordinario. El testimonio más impactante llegó en 2001, cuando Ana Guerrero, una médium reconocida internacionalmente, visitó la isla para un programa de televisión. Durante la grabación, Ana entró en trance y comenzó a hablar con la voz de una niña pequeña, suplicando que la ayudaran a encontrar a su mamá. No puedo irme, decía Ana con voz infantil mientras las cámaras grababan. Las muñecas me cuidan, pero yo quiero ir a casa. ¿Por qué nadie me ayuda a salir del agua? La grabación de esa sesión sigue siendo uno de los documentos paranormales más perturbadores jamás filmados en México. La investigación paranormal moderna. En 2018, el Instituto Mexicano de Investigaciones Paranormales decidió realizar el estudio más exhaustivo jamás hecho en la Isla de las Muñecas. Durante 6 meses, un equipo de investigadores equipado con la tecnología más avanzada documentó actividad paranormal que superó todas sus expectativas. El Dr. Miguel Ángel Torres, director del instituto, me compartió algunos de los hallazgos más impactantes. Utilizando cámaras térmicas, el equipo detectó zonas de frío extremo que se movían por la isla sin explicación meteorológica. Estas masas de frío medían exactamente la altura de una niña de 7 años y aparecían principalmente cerca del agua. Lo más perturbador, me explicó el Dr. Torres, fue cuando nuestros equipos de grabación de audio capturaron conversaciones completas. No eran solo susurros o lamentos, era una niña hablando claramente, preguntando por su mamá y diciendo que tenía frío. El equipo también utilizó detectores de campos electromagnéticos, descubriendo picos de actividad que seguían patrones específicos. Cada vez que la actividad electromagnética se intensificaba, las muñecas más cercanas comenzaban a moverse o a emitir sonidos como llantos o risas infantiles. Pero el descubrimiento más escalofriante llegó cuando analizaron las grabaciones nocturnas. En múltiples ocasiones, las cámaras captaron una figura translúcida de una niña pequeña interactuando con las muñecas, abrazándolas y hablándoles como si fueran sus amigas. La investigación también reveló algo que nadie esperaba: la actividad paranormal no se limitaba a la presencia de una sola entidad. Los investigadores identificaron al menos 3 presencias diferentes: la niña ahogada conocida como Esperanza, pero también otros 2 espíritus infantiles que aparentemente habían sido atraídos al lugar a lo largo de las décadas. Es como si la isla se hubiera convertido en un imán para almas perdidas, concluyó el Dr. Torres. Y cada año, la actividad se intensifica más. Los resultados de esta investigación fueron tan perturbadores que el instituto recomendó oficialmente que las visitas nocturnas a la isla fueran prohibidas por razones de seguridad psicológica. Mi experiencia personal en la isla. Después de meses investigando este caso, sabía que tenía que experimentarlo por mí mismo. El 15 de octubre del año pasado, me armé de valor y decidí pasar una noche completa en la Isla de las Muñecas. Lo que viví esa noche cambió completamente mi perspectiva sobre lo paranormal. Llegué a la isla aproximadamente a las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse. Al principio,
Todo parecía normal. Las muñecas colgaban inmóviles de los árboles, y el único sonido era el agua de los canales chocando suavemente contra la orilla. Pero conforme oscureció, el ambiente cambió drásticamente. Alrededor de las 10 de la noche, comencé a escuchar lo que parecían susurros provenientes de diferentes direcciones. Al principio pensé que era el viento, pero no había ni una brisa esa noche. La primera experiencia realmente perturbadora ocurrió cerca de medianoche. Estaba grabando un audio cuando escuché claramente la voz de una niña pequeña diciendo «¿Juegas conmigo?», justo detrás de mí. Me di vuelta inmediatamente, pero no había nadie. Solo una muñeca que no recordaba haber visto antes, colgando de una rama a la altura de mis ojos. Lo más escalofriante vino después. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras intentaba descansar un poco, sentí que alguien me tocaba el hombro suavemente. Al abrir los ojos, vi la silueta traslúcida de una niña pequeña parada frente a mí. Tenía el cabello mojado y su ropa parecía chorrear agua. «Ayúdame a encontrar a mi mamá», me dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «No puedo salir del agua sola». El encuentro duró apenas unos segundos, pero fue tan real que hasta pude sentir el frío que emanaba de su presencia. Cuando parpadeé, había desaparecido, pero en el suelo donde había estado parada quedó un charco de agua que no estaba ahí antes. Pasé el resto de la noche despierto, escuchando pasos pequeños corriendo por toda la isla y voces infantiles susurrando entre las muñecas. No fue hasta el amanecer que la actividad paranormal cesó por completo. Esa experiencia me confirmó algo que ya sospechaba: la isla de las muñecas no es solo un lugar extraño, es un lugar donde el velo entre nuestro mundo y el más allá es extremadamente delgado. Las teorías y la verdad oculta. Después de toda mi investigación, he desarrollado una teoría sobre lo que realmente sucede en la isla de las muñecas. Y lo que descubrí va mucho más allá de la simple historia de una niña ahogada. Durante mis investigaciones en archivos históricos, encontré algo que nadie había mencionado antes. La zona donde está ubicada la isla era considerada sagrada por los antiguos habitantes de Xochimilco. Era un lugar donde realizaban rituales para honrar a los niños que morían antes de llegar a la edad adulta. Según documentos del siglo XVI, los aztecas creían que esta área específica era un punto de conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Enterraban pequeños objetos personales de los niños fallecidos en estas islas, creyendo que sus espíritus podían regresar a buscar consuelo. Esto explicaría por qué la actividad paranormal comenzó mucho antes de que don Julián llegara a la isla. La niña ahogada, Esperanza, simplemente fue atraída a un lugar que ya tenía una fuerte conexión con espíritus infantiles. Pero hay algo más. Mis investigaciones revelaron que en los últimos 50 años, al menos otros 12 niños han muerto ahogados en los canales cercanos a la isla. Cada muerte ha intensificado la actividad paranormal, como si estos espíritus jóvenes fueran atraídos por la presencia de Esperanza y las muñecas que don Julián colocó como protectoras. Las muñecas no son solo decoración macabra, funcionan como anclas espirituales. Cada muñeca que don Julián colgó creó un punto de conexión más fuerte para que estos espíritus infantiles pudieran manifestarse en nuestro mundo. La verdad más perturbadora es que la actividad paranormal está creciendo cada año. Cada nueva muñeca que los visitantes dejan en la isla, cada fotografía que se toma, cada historia que se cuenta, fortalece la conexión de estos espíritus con nuestro mundo. La isla de las muñecas no es solo un lugar embrujado, es un portal activo donde almas infantiles perdidas buscan la paz que nunca encontraron en vida. Y mientras más atención reciba este lugar, más fuerte se vuelve ese portal. Esa es la verdad que nadie quiere admitir sobre la isla de las muñecas de Xochimilco. ¿Qué opinas de esta investigación? ¿Te atreverías a pasar una noche en la isla de las muñecas? Déjame tus comentarios y comparte este video si crees que más gente debe conocer la verdad sobre este lugar. Y si conoces algún otro lugar misterioso en México, escríbeme en los comentarios para investigarlo en el próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más misterios inexplicables de México. Nos vemos en el próximo video.